con hipertensión arterial pulmonar, fijaros en las dos preparaciones, cómo los pacientes con hipertensión arterial pulmonar les faltan vasos por todos los sitios. Es decir, para que yo tenga hipertensión arterial pulmonar, tengo que haber perdido el 40% de los vasos del pulmón. Y los he perdido por esto, porque la pared ha proliferado tanto, tengo un tal grosor de pared que ya no puede pasar la sangre a su través. Y eso es lo que me va a originar la hipertensión arterial pulmonar. ¿Y qué me va a pasar a mí? Que no puedo verme los vasos del pulmón, ni el médico me puede ver los vasos del pulmón, nadie los puede ver. Lo que podemos ver es cuál es la presión con el cateterismo cardíaco derecho y podemos ver cómo se va adaptando el corazón a esa sobrecarga de presión tan importante. Al principio voy a estar relativamente adaptado, mi corazón se va a hipertrofiar y va a ser capaz de responder, y después pues voy a ir cada vez a peor y tendré este corazón de este extremo, que es el que hemos visto también en la primera presentación en el ecocardiograma. ¿Y hay cosas que podamos hacer con la hipertensión arterial pulmonar? Muchísimas. Muchísimas. Esto es un lío espectacular, no lo podemos llamar de otra manera. ¿Por qué? Porque es una enfermedad tremendamente compleja. Es una enfermedad en la que voy a tener un exceso de proliferación celular que tiene distintos desencadenantes que hace que la pared esté gorda. Voy a tener una inflamación alrededor de los vasos que va a obligar al vaso a estar como en un bloque de inflamación, y voy a tener un exceso de coagulación. Voy a tener pequeños trombos que se me van a distribuir por los vasos y van a contribuir también a quedarme sin lecho vascular pulmonar. Y todo eso va a ser modulado por todo lo que hay aquí. Y dice uno, madre del amor hermoso. ¿Qué es lo que tenemos nosotros ahora? Bueno, pues nosotros ahora, en esos tratamientos que hemos hablado antes, nos centramos en lo que se llama el endotelio vascular, la capa interna del vaso, que me regula en buena medida si el vaso está más abierto o más cerrado, porque le manda unas señales a la capa muscular que rodea el vaso. Y también tienen un cierto efecto, no muy poderoso, pero sí un cierto efecto de disminuir la proliferación celular y de disminuir la inflamación. Y son los fármacos que ya conocemos, los inhibidores de la endotelina, los PD5 y las prostaciclinas. A veces los pacientes nos decís, no se ha investigado nada de la hipertensión pulmonar. No es justo, no es justo decirlo. Se ha investigado mucho, mucho, y se ha hecho un trabajo sistemático, y probablemente la hipertensión arterial pulmonar sea la enfermedad donde menos tiempo ha sucedido desde lo que se ha descrito en el laboratorio de investigación básica, la puesta en marcha del ensayo clínico y la aprobación del fármaco. En eso creo que hay que reconocer que somos unos privilegiados. Hay mucho interés. ¿Por la hipertensión arterial pulmonar? Pues no mucho. Por las formas asociadas. Si conseguimos entender qué es lo que genera la vasculopatía pulmonar y cómo frenarla, podremos tratar a los pacientes con hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca izquierda severos. O sea, y esos son muchos. La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad minoritaria, pero no las formas asociadas ni a la patología respiratoria ni a la patología cardíaca en términos de cardiopatía izquierda. Por tanto, es por decirlo de alguna manera, una forma de estudiar la vasculopatía pulmonar pura, sin otras cosas que confundan. Y hay un gran interés en hacer esta investigación. Pero también es bueno saber lo difícil que es investigar. No en hipertensión pulmonar, en cualquier fármaco. Primero, tengo que tener una idea de todo ese lío que hay ahí. ¿Dónde voy a focalizar la investigación? ¿En qué moléculas creo yo que voy a poder tener más éxito? Con lo cual, tendré primero una fase en la que yo me plantearé eso. Después, voy a tener que hacer experimentos animales o experimentos in vitro para ver si esa idea que yo he tenido funciona o no funciona. Pero claro, las cosas pueden funcionar muy bien, pero ser letales, sentar fatal. Con lo cual voy a tener que hacer después un estudio en pacientes sanos. Estas cosas nos suenan un poco de la vacuna del COVID, ¿os acordáis? ¿No? La fase 1, voluntarios sanos, para ver cuál es la repercusión. La fase 2, que es lo que se llama prueba de concepto. Yo ya tengo un fármaco que en los animales ha ido fenomenal, que en los voluntarios sanos no ha habido problemas. Paso a pacientes que realmente son conejillos de indias y lo saben y tienen esa generosidad de promover la investigación para poder tener nuevos fármacos, y eso hay que agradecer muchísimo
a los pacientes con hipertensión arterial pulmonar porque han sido muy valientes siempre en participar en ensayos clínicos. Y ahí vamos a ver cuál es la dosis más adecuada del fármaco, cuáles los efectos secundarios que puedo tener, la toxicología, si funciona o si no funciona. Si eso lo supero, paso a la fase 3, en la que ya son muchos más pacientes y ya sé cuál es la dosis que quiero utilizar del fármaco para tratar la enfermedad. Y si eso termina, pues entonces empezamos la juerga, por llamarlo de alguna manera, de las agencias del medicamento. La FDA en Estados Unidos, la EMEA en Europa y después de la EMEA en Europa pues está la Agencia Española del Medicamento, la Comunidad Autónoma, la Farmacia del Hospital, bla, 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 que todos lo sabéis muy bien, ¿no? Fijaros si es enormemente largo todo esto. Pero ya no es que solo sea largo, sino que muchos fármacos o supuestos fármacos caen por el camino. Muchos, la mayoría caen por el camino. Son ideas que no llegan a prosperar, o bien porque son muy tóxicos, o bien porque no son tolerados, o bien porque no actúan. Hay una diferencia enorme entre la hipertensión arterial pulmonar en el animal de experimentación más común, que es la ratita, le pongo lo del diminutivo para que suene mejor, y el humano. En el animalillo funciona casi todo, porque realmente no tengo lesiones tan crónicas como en la persona. La rata vive poco, entonces son lesiones más inflamatorias, más agudas, no son lesiones tan crónicas como las que afrontamos en el paciente con hipertensión arterial pulmonar. Con lo cual, pues aparte de que yo vaya a tener cosas que se me caigan, muchas veces cuando llego a la fase 2, eso que funcionaba fenomenal en los animales de experimentación, en los humanos no funciona. Todo eso hace que avanzar sea penoso y que haya muchos fármacos que caigan por el camino. Y eso para los pacientes, cuando participan en un ensayo clínico y les cuentas no ha servido de nada, es muy frustrante. Pero yo siempre les digo lo mismo, la única forma de progresar es seguir buscando. Y eso es una actitud. Es una actitud por parte de los pacientes y es una actitud por parte de los médicos, porque obviamente es más cómodo trabajar con lo que ya sabes que meterte en líos que no sabes. Pero entonces no nos moveríamos. De un fármaco hemos pasado a 9 y ahora veremos cosas que tenemos ya casi tocando con los dedos. También es cierto que antes los ensayos clínicos se hacían en monoterapia comparándolos con placebo, es decir, al paciente le daban el fármaco activo y a otros grupos de pacientes no le daban nada, o caramelos, como lo queréis llamar, placebo. Y con eso se veía si el fármaco funcionaba o no funcionaba. Esos son los estudios que veis que están puestos en negro. Los estudios en rojo han sido ya siempre estudios en combinación. O sea, el paciente ya tomaba un fármaco seguro al que le añadíamos el principio activo. Y en azul son los pacientes que se les daban 2 fármacos de entrada, un poco lo que se ha consagrado que hemos visto en la presentación previa. La doble combinación de entrada. ¿De acuerdo? También ha cambiado mucho el diseño de los ensayos clínicos. Al principio los ensayos clínicos duraban muy poquito, eran ensayos clínicos que se hacían entre 3 y 4 meses y el objetivo primario era el test de 6 minutos. Después, con familias que eran conocidas ya, es decir, familia del óxido nítrico, familia de las prostaciclinas, familia de las endotelinas, se hacían estudios para disminuir la morbimortalidad. Es decir, eran estudios que duraban entre 1 año y 2 años, en lo que se iban mirando eran los eventos. Los pacientes tratados con este fármaco activo se comparaban con los otros pacientes para ver si la progresión de la enfermedad se enlentecía. Y esos son los últimos estudios en los que tenemos el macitentan, se aprobó así, que antes ha habido un compañero que lo ha preguntado, el Selexipag también se aprobó así, y el Ambition, que fue probablemente el más revolucionario porque fue el que nos puso las pilas a todos con la combinación terapéutica como forma de tratamiento en la hipertensión pulmonar. Y en medio de todo ese lío tan estupendo que os he enseñado yo antes, ¿por dónde nos centramos? Bueno, pues en gran parte los investigadores pensaron que teníamos una clave, y la clave era la genética. Si os acordáis, en una de las preguntas que me han hecho, os he dicho,
Bueno, tenemos una forma de predecir quién va a desarrollar la hipertensión pulmonar si le hago un estudio genético, bla, 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 ¿no? Bueno, pues hay un gen, que es el BMPR2, que es el que condiciona la mayor parte, casi el 80% de las alteraciones genéticas de la hipertensión pulmonar. ¿Qué han hecho los investigadores? Estudiar el gen de arriba a abajo, desde la superficie celular hasta el núcleo, con todos los eslabones intermedios, con sumo detalle. Y han descubierto dos cosas. Una, los pacientes que tienen la mutación genética, evidentemente, tienen una mala función y es la causa de la hipertensión pulmonar, pero la vía del BMPR2 funciona mal en todos los pacientes con hipertensión pulmonar, tengan o no tengan mutación genética. Es decir, parece que esa vía podría ser un target terapéutico. Podríamos intentar dirigir los tratamientos a equilibrar el funcionamiento de esa vía. Y así vemos cómo, aparte del BMPR2, que está arriba del todo, tenemos otras cosas que condicionan el mal funcionamiento y que también son genes que cuando se produce una mutación producen hipertensión pulmonar. Y lo más importante, no solo hay que tener mutaciones genéticas, sino que cualquier paciente con hipertensión pulmonar va a tener esa alteración entre lo que es la proliferación celular y la apoptosis, la disminución de la proliferación celular. O sea, hemos perdido la homeostasis, hemos perdido la capacidad de equilibrio. Tenemos que ser capaces de producir células porque si no nos moriríamos, pero si las producimos en exceso se nos tapan los vasos, para decirlo así de una manera que se entienda con sencillez. Y aquí es donde ha llegado el fármaco que es el revolucionario, que es un fármaco que no tiene nada que ver con las vías que hemos comentado hasta ahora, es algo completamente nuevo y que va a actuar equilibrando la proliferación y la apoptosis, la proliferación y la no proliferación, buscando lo que se podría llamar la homeostasis del vaso. Entonces, como elemento antiproliferativo tendría el BMPR2, que está disminuido en los pacientes con hipertensión pulmonar, y como vía proliferativa tengo lo que son las activinas que actúan sobre esos receptores y promueven completamente la proliferación del vaso y la pérdida de luz. Con lo cual, si yo tengo un fármaco que me captura la activina, me la retira de la sangre, porque la bloquea, voy a conseguir que se restablezca el equilibrio entre la proliferación y la antiproliferación. Y ese fármaco es el sotatercept, que tiene como una pinza que captura la activina. Y esto, que es una historia tan bonita, diría, bueno, vale, qué bonita, ¿eh? Pero ¿ha funcionado o no? Porque me has dicho hace un momento que muchas de las cosas que son muy bonitas luego no funcionan. En las ratas, divino. ¿Pero y en los humanos? Bueno, pues el ensayo clínico en fase 2, que se llamaba PULSAR, fue absolutamente rompedor. Nos dejó a todos con el corazón en un puño. ¿Por qué? Porque vimos que conseguía modificar de manera muy significativa la hemodinámica de los pacientes y mejorar notablemente su capacidad funcional. Bueno, vale, prueba de concepto superada. Vamos a la fase 3. La fase 3 es el ensayo clínico estelar, que tiene el diseño de todos los ensayos clínicos clásicos. No mide morbimortalidad. Es un ensayo clínico solo de 6 meses de duración. Objetivo primario: test de 6 minutos, como siempre. ¿Por qué? Las agencias del medicamento tienen obsesión, los voy a llamar de otra manera, con el test de 6 minutos. Sabemos del test de 6 minutos que nos marca el pronóstico un límite, ¿no? Si yo camino más de 440 metros o camino menos de 165, pero no cuántos metros incremento. Porque si yo camino 165 metros y mañana camino 190, me va a ir igual de mal, porque estoy todavía en una situación de alto riesgo. Sin embargo, en los ensayos clínicos que se diseñan con el test de 6 minutos, lo que se mide es el delta de la distancia recorrida. No hay forma, de ahí no la sacas, ¿eh? Por mucho que no la sacas de ahí. En este ensayo clínico, por eso, se hicieron objetivos secundarios que se aproximan más a lo que los médicos entendemos que miramos en los pacientes con hipertensión pulmonar: la modificación de la resistencia vascular pulmonar, la modificación simultánea de la clase funcional en NT-proBNP y la función del ventrículo derecho. Es decir, se hicieron una mirada más global, más la que nosotros hacemos normalmente en la clínica, que no solo miramos el test de 6 minutos.
Pero fijaros, ¿qué pacientes se enrolaron en el estudio? Mayoría aplastante, mujeres. ¿Por qué? Porque esto es una enfermedad de mujeres, con lo cual casi todas mujeres. Jóvenes. Pero probablemente lo más significativo es que eran pacientes muy prevalentes, eran pacientes que llevaban más de 9 años de enfermedad. Más de 9 años de enfermedad. Y el 60% estaban ya con triple terapia. Y dentro de la triple terapia, el 40% con prostaciclinas sistémicas. Techo terapéutico, solo les quedaba el trasplante. Parece que ahí dices, pues, ¿qué voy a sacar de ahí? No sé, porque son pacientes muy crónicas, que parece que las lesiones tienen que estar ya como esculpidas en mármol, ¿no? Bueno, pues objetivo cumplido, 3 de 6 minutos, 40 metros más los pacientes tratados con sotatercept que los pacientes tratados con placebo. Pero, ¿qué es lo que a nosotros nos gustó más de este ensayo clínico? Bueno, pues que el momento al deterioro clínico, que estaba marcado por la muerte, la lista para trasplante, la necesidad de terapias de rescate, de septostomía, pues era claramente reducido en el grupo de pacientes que tomaban sotatercept. Tanto como que el 84% de reducción es brutal. Para los que estamos acostumbrados a la cardiología fue como cuando llegaron los betabloqueantes en la insuficiencia cardíaca. O sea, son de esos tratamientos que dices, oye, parece que tira, ¿no? Y cuando vamos los cardiólogos a las cosas que a nosotros nos confieren más seguridad, dices, fíjate, si la presión pulmonar media baja 14 milímetros de mercurio, y fijaron las resistencias vasculares pulmonares, es una disminución absolutamente espectacular en pacientes con 9 años de evolución de la enfermedad y el 60% con triple terapia. Parece, por tanto, que tengo una herramienta nueva para poder tratar a los pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Y además, si no he hecho cateterismo, pero he hecho un ecocardiograma para ver el pronóstico de los pacientes, veo cómo realmente ha mejorado muchísimo el acoplamiento ventrículo arterial en los pacientes tratados con sotatercept o ha cambiado el área de el diámetro diastólico del ventrículo derecho y, por tanto, ha aumentado también, la fracción de acortamiento del ventrículo derecho. Es decir, mejoría funcional, mejoría hemodinámica y remodelado positivo del ventrículo derecho. He ido hacia atrás. He conseguido una adaptación de un ventrículo derecho que estaba ya claudicando. ¿Y qué sabemos de los efectos secundarios? Claro, porque esto es un fármaco que actúa en una vía que es extremadamente compleja, que puede tener muchas condiciones que hagan que los efectos secundarios me pongan muy difícil utilizar el fármaco. Bueno, pues para eso, de los ensayos clínicos que se han hecho, se ha hecho un estudio de extensión que se llama SOTERIA, en el que vamos a ver qué es lo que les pasa a los pacientes cuando están tomando el fármaco durante mucho tiempo. Es un fármaco que en general se tolera muy bien. Los efectos secundarios del sotatercept no tienen nada que ver con los efectos secundarios de los otros fármacos, porque su mecanismo de acción es radicalmente diferente. El efecto secundario más común es que incrementan los niveles de hemoglobina y producen eritrocitosis. Entonces, para pacientes que tienen 12 o 14 gramos de hemoglobina no es problema. Para los que tienen 16, pues puede ser un problema, porque vamos entrando en una eritrocitosis que está en buena medida asociada a la duración de la medicación. Y en otros pacientes, sin que tengamos muy claro por qué, se produce bajada de las plaquetas. La bajada de las plaquetas depende del paciente, no depende de la dosis del fármaco, pero es reversible en el momento en que yo bajo la dosis o suspendo transitoriamente el fármaco y luego lo puedo reiniciar. Pero ese paciente lo voy a tener que mirar muy de cerca siempre las plaquetas porque digamos que tiene una sensibilidad individual. Y probablemente el efecto secundario, estos son los dos efectos secundarios que más nos preocupan, es que aumenta el riesgo de sangrado. A día de hoy el riesgo de sangrado fundamentalmente son hemorragias nasales, con lo cual tampoco llega la sangre al río. Es molesto, pero no son ni hemorragias muy significativas ni hemorragias que requieran transfusión. Y luego una cosa que no tenemos explicación, que es aparición de telangiectasias, como si de repente fueran de la esclerodermia.
aparecen telangiectasias que de momento son solo cutáneas, no se han visto telangiectasias en mucosas ni en el intestino, pero están ahí y en este momento lo que estamos haciendo es vigilarlas. Si crecen, si no crecen, y también es individual. ¿Qué pacientes hacen telangiectasias? A los que les parece oportuno hacerlas. No les pasa a todo el mundo, pero al que le pasa, le pasa. No tenemos una explicación ni sabemos exactamente cuál es el mecanismo por el que se producen las telangiectasias. Pero también tenemos datos de qué es lo que pasa tras un año. Bueno, pues lo que pasa tras un año de tratamiento, ya que el ensayo clínico eran solo 6 meses, vemos que se mantiene la mejoría en el clase funcional, que se mantiene la mejoría en el test de 6 minutos y que se mantiene la situación de bajo riesgo adquirida con los scores. Parece que, por tanto, el efecto beneficioso del fármaco es un efecto sostenido. Y así, en el Congreso Mundial de Barcelona, lo más esperado de todo era que nos hablaran de esto, precisamente, de la cuarta vía de tratamiento de la hipertensión pulmonar. Se ha consolidado, se ha aprobado por la FDA ya, se ha aprobado por la EMEA y se ha aprobado por Alemania. Es decir, ya tenemos una cuarta vía real para tratar a los pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Otra cosa es lo que nos vaya a costar económicamente, que eso va a ser una cosa delicada, que de momento yo no sé lo que nos va a costar en España. Pero sí es cierto que cuando nosotros tenemos un paciente en techo terapéutico y que va cada vez peor, podríamos recurrir al sotatercept. Y así el algoritmo terapéutico que nos proponen en el Congreso Mundial nos dice: ponga usted sotatercept en cualquiera de las indicaciones. ¿Por qué? Porque son los fármacos que se enrolaron en el ensayo clínico. Se enrolaron pacientes que estaban en una situación de riesgo intermedio bajo, se enrolaron pacientes que estaban en situación de riesgo intermedio alto. Con lo cual, a todos ellos sabemos que el sotatercept les funciona. Ahora bien, si mi paciente está en una situación de alto riesgo, primero ponga prostacyclinas y después ya pondrá sotatercept. ¿Por qué? Porque a pesar de que remodela favorablemente el ventrículo derecho y de que baja la presión pulmonar media, sin que tengamos una explicación clara, no sube el gasto cardíaco. Como el paciente que está en una situación muy inestable tiene el gasto cardíaco reducido, primero lo subiremos con la prostacyclina y luego nos plantearemos añadir sotatercept. Pero si os fijáis, os he puesto ahí un elefante. El elefante en la habitación. ¿Cuál es el elefante en la habitación? Lo ha dicho fenomenal, lo ha escrito fenomenal, es que no recuerdo su nombre. ¿El primer ponente se llama? El doctor Aguirre. Lo ha descrito muy bien. El paciente con comorbilidad, paciente hipertenso diabético con fibrilación auricular, paciente que ha fumado la tabacalera y tiene una DLCO del 40%, ese no está. No está aquí. No se ha enrolado en ningún ensayo clínico. En el algoritmo terapéutico han preferido no ponerlo, porque no sabían cómo colocarlo. Se ha hecho dentro del mismo simposium un esfuerzo para hacer el diagnóstico diferencial entre el paciente que tiene hipertensión arterial pulmonar y ha fumado mucho y el paciente que tiene hipertensión pulmonar del grupo 3, pero no está en el algoritmo terapéutico. El sotatercept no sabemos cómo funciona con comorbilidades, porque no se les ha dado a esos pacientes ese fármaco. ¿Tenemos algo más? Pues hombre, tenemos algo más, si estamos de enhorabuena. Tenemos los inhibidores de la tirosinquinasa. Probablemente alguno de la sala se acuerda del ensayo clínico del imatinib. Fue un pelotazo al principio, en la fase 2 estábamos todos encantados, porque se vio que en los pacientes con hipertensión pulmonar especialmente severa, el imatinib funcionaba muy bien. Pasamos a la fase 3. ¿Y qué pasó en la fase 3? Pues en pacientes que en aquel momento estaban anticoagulados, y eso es importante tenerlo presente, porque nosotros estuvimos anticoagulando a los pacientes de manera sistemática hasta hace 5 años, en la que nos dimos cuenta, haciendo análisis de los registros. Por eso son tan importantes los registros, porque no es igual un ensayo clínico en que tú preseleccionas al paciente que está estupendo, que no tiene ningún otro factor asociado, que la vida real. Bueno, pues analizando los registros nos dimos cuenta que la anticoagulación no añadía protección para los pacientes y sobre todo en los pacientes con tejido conectivo añadía morbilidad, sobre todo en la esclerodermia, con lo cual se dejó de hacer anticoagulación sistemática. En el momento en que se hizo el ensayo clínico con imatinib, los pacientes estaban todos anticoagulados y hubo muchos eventos hemorrágicos, algunos de ellos hematomas subdurales, que condicionaron que el imatinib no se explotara comercialmente por el alto riesgo de sangrado grave.
Con lo cual, las inhibidores de la tirosinquinasa quedaron en el olvido. Después, además, entramos en un periodo en que otros inhibidores de la tirosinquinasa, el dasatinib, que se utiliza en algunos tipos de leucemia, produce hipertensión pulmonar. Madre mía, pero qué lío es esto. Porque los inhibidores de la tirosinquinasa son extremadamente complejos y hay muchos. Es como una tribu, hay muchísimos y cada uno es diferente del otro, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que se han hecho 2 ensayos clínicos con inhibidores de la tirosinquinasa. Se ha vuelto a hacer un ensayo clínico con imatinib, pero esta vez inhalado, para quitar el efecto secundario del imatinib oral, que no tuviéramos complicaciones hemorrágicas y tal. ¿Qué ha pasado con el imatinib inhalado? Que todos estábamos encantados pensando que iba a ser la pera. Fallado. ¿Por qué? Probablemente porque al ser inhalado no conseguíamos un nivel suficiente de actividad en el lecho vascular pulmonar. Muy seguro, oye, los pacientes solo se quejaban de que les carrasqueaba la garganta, pero no les pasaba nada. Claro, no les pasaba nada de nada. O sea, se quedaban igual. Fallo. Otro inhibidor de la tirosinquinasa, que es el seralutinib, que es el que ha cumplimentado su fase 2, el ensayo clínico Torrey, que los resultados son menos brillantes que los del sotatercept. Pero también, como decimos siempre, hay que ver cuáles fueron los pacientes enrolados en cada uno de los ensayos clínicos. Y si os fijáis, en el ensayo clínico Torrey era todo igual, ¿eh? Muchísimos pacientes en triple terapia, muchos pacientes con prostaciclinas sistémicas, pero eran pacientes que estaban menos malos. Fijaros que el NT-proBNP es casi la mitad. Con lo cual, y eran pacientes que eran menos severos. Si el paciente está mejor, el resultado que voy a tener al tratarlo va a ser menos brillante. Eso es lamentablemente así. Pero el ensayo clínico alcanzó su objetivo primario, que era la modificación de resistencias vasculares pulmonares, y además nos brindó algo que creo que va a ser una promesa para el futuro, que es aplicar nuevas tecnologías de lectura del escáner, en el que, aparte, bueno, es algo con lo que ya estaban trabajando los neumólogos para mirar cuál era el porcentaje de enfisema o el porcentaje de fibrosis. Bueno, pues aplicando esa tecnología a los vasos pulmonares, han visto que, si os acordáis de la imagen inicial que yo os he puesto, en que teníamos pérdida de vasos, pues aquellos pacientes que habían recibido tratamiento con el fármaco, aumentaba la densidad de los vasos en el pulmón. Parecía, por tanto, que además de ser era capaz de abrir vasos, de recuperar vasos al desinflamarlos y al impedir tanta proliferación celular. Por tanto, estos fueron datos de la fase 2, que es una fase preliminar. Ahora estamos en medio de la fase 3, es decir, ahora es cuando se la juegan, porque estamos, ya hemos superado la prueba de concepto y ahora estamos trabajando realmente en la fase 3 del ensayo clínico. ¿Qué les ha pasado? Que están compitiendo con el sotatercept y el ensayo clínico está yendo muy lento, muy lento. Porque evidentemente, si estás en tratamiento con sotatercept, no te van a incluir en este ensayo clínico porque no está permitido. Con lo cual, bueno, pues veremos qué pasa con esto, si prospera o no prospera, porque para que los ensayos clínicos puedan realizarse se necesitan pacientes que participen en ese ensayo clínico, ¿no? Bueno, es otra vía, puede que incluso sean complementarias, porque los inhibidores de la tirosinquinasa y el sotatercept tienen una actividad fundamentalmente antiproliferativa, pero por mecanismos distintos, con lo cual puede que en un futuro veamos que los dos fármacos los podemos combinar, igual que ahora sabemos que podemos combinar sin ningún problema el Selexipag con el macitentan y con el tadalafilo, y al principio nos daba como pánico mezclar cosas porque no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Pues aquí puede que en un futuro podamos mezclar los fármacos que tienen como mecanismo de acción fundamental la antiproliferación. Así que, para no aburriros, pues decir que evidentemente nuestro objetivo es ir hacia atrás, conseguir abrir los vasos para que el ventrículo derecho se pueda recuperar. El ventrículo derecho se recupera. Fijaros que cuando yo llevo a un paciente al trasplante pulmonar, que estoy como con ese ventrículo derecho que veis en el medio, hecho una pena, en 48 horas he recuperado la función normal del ventrículo derecho. Es como un chicle, se recupera, es espectacular.
Por tanto, si yo consigo abrir vasos y bajar de manera significativa las presiones pulmonares, tal y como hemos visto en el ensayo clínico del Sota III, seré capaz también de recuperar función del ventrículo derecho, con ello mejorar la calidad de vida de los pacientes, mejorar su capacidad funcional y, por ende, mejorar su supervivencia. Tenemos muchas cosas por delante, estamos ahora trabajando con vías nuevas que son muy esperanzadoras. Veremos hasta dónde llegamos y qué es lo que nos podemos permitir, también, como decís vosotros, qué es lo que podemos conseguir pagar de estos fármacos nuevos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso nuevamente para la doctora Pilar Escribano. Ahora vamos a tener al doctor Ángelo Giovanni Valencia Salazar, quien nos va a hablar sobre afrontando los desafíos de la hipertensión pulmonar neonatal y pediátrica. Él está conectado, bueno, él es especialista de hipertensión pulmonar pediátrica de Colombia, pero ahorita es un evento en Madrid, así que lo tenemos conectado vía virtual.
de su corazón, una falla cardíaca derecha, con estos criterios de definición que son el aumento de la presión media con una presión del sistema poscapilar pulmonar normal y con una resistencia vascular pulmonar aumentada que en los niños se considera aún en relación con el área de superficie corporal, diferenciando la hipertensión pulmonar precapilar de la que no tiene compromiso de la presión poscapilar, la hipertensión pulmonar poscapilar, y las formas que combinan el componente precapilar y poscapilar. Y es muy importante mencionar que hay una diferencia notoria entre la evolución de la enfermedad en la niñez y en la etapa adulta, siendo, como ustedes pueden ver, en pacientes sin tratamiento, la sobrevida en niños mucho menor que la de los adultos, mucho menos de 1 año de sobrevida. Entonces, estamos ante una patología que ocurre, que tiene una incidencia y una prevalencia que es significativa e importante, que tiene unos criterios de definición muy claros y establecidos y que tiene una sobrevida bastante pulmonar transitoria. Casi el 80% de ellos corresponde a este trance de patologías que pueden desaparecer en este transcurso de la infancia, y un porcentaje de casi el 10% van a ser los que tienen hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Otro porcentaje importante van a ser los que tienen cardiopatías congénitas. Ya en la niñez vamos a tener un porcentaje ya establecido de hipertensión pulmonar no transitoria, que va a ser más o menos del 4 al 20%, y de ellos ya vamos a tener hipertensión arterial pulmonar idiopática, formas heredables o genéticas, cardiopatías congénitas, y vamos a tener un porcentaje. Nosotros, para poder entender la hipertensión pulmonar infantil, necesariamente extrapolamos mucha información que tenemos de la población adulta. Pero la pregunta que uno tendría que hacerse es el tiempo de sobrevida de pacientes sin tratamiento, pues sabemos que realmente nuestros niños superan sus expectativas de sobrevida sin tratamiento de una manera importante en momentos de edad. Sabemos que hay un fenotipo puro vascular pulmonar, que son pacientes que tienen una enfermedad de sus arteriolas intracinares pulmonares y que probablemente van a tener otros fenómenos medioambientales con el desarrollo, pero también con patologías congénitas que afecten la circulación por tener su patología cardíaca o una patología pulmonar. Y vamos a tener también fenómenos genéticos y fenómenos prenatales y perinatales que condicionan la importante de la hipertensión arterial pulmonar. Va a tener su representación en alteraciones genéticas. Si comparamos lo que sucede en la hipertensión pulmonar, mutaciones que puedan estar relacionadas con enfermedad vascular pulmonar. Entonces hay una diferencia importante entre la población pediátrica e infantil que nos lleva a tener como planteamiento muy determinante el buscar enfermedad genética en los niños con hipertensión arterial pulmonar. Además, sabemos que el reconocimiento de un niño con hipertensión pulmonar con un origen genético nos va a permitir llegar a sus familiares, a sus progenitores de Down, comparada con los que no tienen hipertensión pulmonar. Los pacientes que no tienen síndrome de Down, y tienen hipertensión pulmonar, también tiene una diferencia importante. Estos pacientes pueden tener de una manera más común el síndrome de hipertensión pulmonar transitoria del lactante y del niño menor, pero que sabemos que puede ser un factor que puede determinar el desarrollo de hipertensión arterial pulmonar ya después de los 2 años de vida, no por el hecho de ser un factor predisponente, pero sí ser una manifestación, llevar al paciente a un estado de falla ventricular derecha e hipoxemia muy importante y con una morbimortalidad alta. Sabemos que esta es una condición que puede acarrear mortalidad de casi el 30% y que se explica básicamente en este mundo de la falla de la transición de la circulación o las anomalías cardíacas estructurales o pulmonares, el freno del desarrollo vascular o las anormalidades genéticas que pueden estar involucradas. Como pueden ver,
más del 80% de los pacientes neonatos con hipertensión pulmonar persistente del recién nacido van a tener una causa secundaria que es anticipable y que puede ser prevenible y corregible. Las enfermedades del parénquima pulmonar, el síndrome de aspiración de meconio, las infecciones, entre el desarrollo de las estructuras respiratorias y de las estructuras vasculares, y que cuando este desarrollo se ve frenado por un nacimiento anticipado, por un nacimiento prematuro, plantear terapias específicas en esta población. Y se está viendo que en población adulta que tuvo antecedente de prematurez, pero que no desarrolló enfermedad broncoalveolar pulmonar ni diferente a el sistema arteriolar intracinar pulmonar. Y esto va a llevar a que haya necesariamente un desacoplamiento entre el volumen de tejido pulmonar y el volumen de tejido vascular, lo que va a conducir a que los pacientes tengan cambios en la presión pulmonar y en la resistencia vascular pulmonar, pero no solamente eso, sino fenómenos adaptativos que llevan a que resten mucho de la funcionalidad cardíaca y a reducir finalmente su capacidad para hacer ejercicio. Y este es un porcentaje importante de forma temprana por crisis agudas de hipertensión pulmonar. Miren ustedes que la progresión a falla ventricular derecha generalmente es un fenómeno tener una complicación mortal. Infecciones crónicas o infecciones agudas, o recurrentes de la infancia, ¿cierto? Pueden ser causas de mortalidad temprana. Nosotros observamos que los niños con hipertensión arterial pulmonar idiopática hay, predictores clave de pronóstico, y básicamente de estos hay que mencionar el grupo etiológico, la aparición temprana. La mayoría de los pacientes con hipertensión arterial y con hipertensión pulmonar en la edad pediátrica van a estar gravitando entre el grupo 1 y el grupo 3, y por eso se hace fundamental que hagamos una adecuada perfilación del paciente con hipertensión pulmonar con sospecha clínica, pero que básicamente está orientada a precisar la presencia de enfermedad pulmonar, que nos explique la enfermedad, o la presencia de una condición que haga parte del grupo 1 y que tenga que ser atendida de una manera temprana. El algoritmo básicamente que se propone para los niños no difiere del de los adultos, pero sí nos hace, incluir de una manera temprana y oportuna la confirmación de una enfermedad pulmonar que en la población pediátrica cobra una importancia significativa, y yo adicionaría al algoritmo el que los pacientes deben tener una perfilación genética idealmente. Cuando hablamos del seguimiento de los pacientes y la estadificación de riesgo inicial, pues básicamente los pacientes, y es un criterio de riesgo alto el que los pacientes tengan falla para crecer, ¿cierto? Igual vamos a tener variables no invasivas como la caminata de 6 minutos, el ProBNP, y vamos a tener la ecocardiografía, la hemodinamia y la resonancia magnética cardíaca con, variación, la vía de las prostaciclinas y la vía nueva de las activinas. ¿Qué es importante mencionarles? Este es el escenario de Colombia. Del óxido nítrico tenemos el sildenafil, que lo podemos usar desde recién nacidos, pero tadalafil y rodocibat están en un escenario de off-label, donde no tenemos una evidencia fuerte y donde no tenemos la autorización para su uso de manera rutinaria. Y en la vía de las prostaciclinas hay poca evidencia de epoprostenol. Utilizamos treprostinil en recién nacidos, desde recién nacidos, y tenemos experiencia con el uso de prostanoides en niños, y tenemos Selexipac en un estudio en curso, que es el estudio Salto, que también está ongoing. Tenemos actualmente ongoing también el estudio Monbeam, que es el estudio de sotatercept en niños, pero como pueden ver, la posibilidad terapéutica para la población pediátrica tiene unas barreras importantes a superar, que está relacionada con la culminación de estudios clave que aporten evidencia y la introducción de estos medicamentos dentro de los planes de salud de nuestras habilidades y la consejería de anticoncepción. Y luego de esto, entonces, dividimos a los pacientes en aquellos que no tienen condiciones cardiopulmonares asociadas
cardiopatías congénitas, que básicamente van a ser aquellas que no pueden ser reparadas y que tienen que ir a terapia vasodilatadora pulmonar, o aquellos que fueron operados y que desarrollaron hipertensión arterial pulmonar postquirúrgica, pues deben ir a una terapia vasodilatadora con una, claridad semejante a la de los pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar idiopática o hereditaria, y aquellos que puedan ser corregidos pues deben evaluarse de manera oportuna para una estrategia de posible corrección con tratamiento. Los que tienen síndrome de Eisenmenger o los que definitivamente no se pueden corregir, pues deben ir a una terapia de medicamentos, que para este grupo de pacientes se recomienda que sea monoterapia. Experiencia tenemos en el uso de prostanoides. Estos son niños a los que les estamos colocando orientarnos, y que la terapia triple que incluye prostanoides es segura y efectiva en niños y se puede utilizar con unos resultados muy favorables. Muchísimas gracias y quedo atento a sus comentarios. Muchísimas gracias. Un aplauso más fuerte, por favor. Muchísimas gracias, doctor Ángelo. Ya lo dejamos ahí. Hemos tenido un atraso en el tiempo para hacer las conexiones. Muy, muy interesante. Y bueno, en esta ponencia no, pero sí en la siguiente ponencia que voy a dar vamos a tocar muchos aspectos que involucran a los pacientes y a los médicos en conjunto, pero aquí se da una variante muy interesante de lo que platicaremos un poquito más tarde. Y hoy en este momento vamos a hablar de hipertensión pulmonar en grupo 3, en enfermedades pulmonares. Como presentaron, soy neumólogo y estoy en Morelia, Michoacán, México, a la cual le agradezco la invitación a la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, que hayan invitado, mi querida Dina y Alicia, y es un honor estar con la doctora Pilar Escribano. Compartir con ella es un honor estar aquí donde todo el tiempo apoya a Latinoamérica, y es un honor estar aquí. No tengo conflicto de interés, y bueno, esto que vamos a hablar es en parte tomado del 7º simposio en hipertensión pulmonar. Ah, caray, no me pasa la imagen. A ver, ¿cómo está esto? Se quedó congelada la imagen aquí, pero sí las tengo en la computadora. Chicos de... Algo pasa aquí, se trabó la presentación. A ver. Ahí está, ahí sí se ve ahí, ¿verdad? Sí. No hay conflicto de interés. Y entonces lo que vamos a hablar en parte es derivado del 7º Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar que se llevó a cabo en Barcelona. Esto fue en julio pasado, junio-julio pasado. Y bueno, cobró en especial relevancia a la hipertensión pulmonar del grupo 3. Esta enfermedad pulmonar, como ustedes ya saben, la hipertensión pulmonar del grupo 3, se clasifica en aquellas enfermedades respiratorias que llegan a ser hipertensión pulmonar. Y estamos hablando de EPOC, estamos hablando de asma, cuando hay obstrucción física de la vía aérea, estamos hablando de hipoventilación alveolar, patología restrictiva y sobre todo de las enfermedades intersticiales difusas, que la mayoría conoce y cuya la más frecuente es la fibrosis pulmonar. Y sobre ello hay muchos estudios y al respecto vamos a hablar un poquito más adelante. Antes de esta situación, en el grupo 3 se decía que nada más hablar de hiperemia oxígeno y vamos a tratar la patología que lo causó. Pero en general, si nos vamos a la fisiopatogenia de todo esto, del origen de las enfermedades, pues la enfermedad pulmonar, por ejemplo la EPOC, todo el daño está en el epitelio bronquial por el cigarro, pero también a nivel endotelial. De hecho, hoy los cardiólogos voltean a ver la EPOC como factor de riesgo cardiovascular, porque muchos pacientes fallecen de EPOC. Entonces, no me dejan mentir, aquí los cardiólogos están presentes. Hay mucho paciente que tiene coronopatía, que tiene cardiopatía isquémica, tiene alguna alteración cardiovascular y los acaba matando el EPOC. Entonces, por lo pronto en México ya no me quitan medicamentos inhalados que yo prescribo. Esto no, porque la taquicardia. Espérame, lo vas a dejar sin medicamento inhalado que le va a aliviar su patología pulmonar. Porque el EPOC
es una causa importante de muerte en todo el mundo. Bajita la mano, siempre se ha mantenido en los primeros 5 lugares de muerte en todo el mundo. Llegó COVID, desplazó como al 6º, 7º y volvió a mantenerse en el 5º, 6º. Hoy en México, en los hombres, están ubicados en el 6º lugar de muerte, de que se mueren mexicanos, el 6º lugar de muerte en los hombres, y en el 9º en mujeres. Pero en todo el mundo se estima que hay un subregistro de la enfermedad porque no hacemos espirometría. Y no se puede entender el diagnóstico de EPOC si no hacemos espirometría. No todo lo que sirve es asma y todo el asma sirve, y a lo mejor no tiene asma, a lo mejor lo que tiene es EPOC. Por eso, a veces está subdiagnosticada, pero aún así, se estima que haya 392 millones de pacientes con EPOC en todo el mundo. Y en algunos países, sobre todo en Europa, que llevan estadísticas muy confiables, la EPOC es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Y muchos de esos pacientes acuden a urgencias y fallecen ahí por causas cardiovasculares y relacionadas. Y es que pedirle a un paciente con EPOC que nos defina si tuvo exacerbación en el último año es difícil tal vez para ellos encontrar el término de exacerbación, pero te la pueden decir: oye, todo el año tengo gripa y todo el tiempo tengo tos y no se me quita, me da tos y me dura 4, 5, 6 meses y no se me quita. Oye, ¿fumó? Sí, fumó. ¿Tuvo el humo de leña? Aquí en Latinoamérica es importante el humo de leña como causa de EPOC. Sí. Hago espirometría, tiene EPOC, y lo que ha tenido durante todos los 6 meses ha sido una exacerbación que ha complicado su morbilidad cardiovascular. Se estima, y como lo ven ahí en la gráfica, que después de una exacerbación del EPOC, los pacientes tienen un riesgo 280% mayor de eventos cardiovasculares, tanto al mes, y que permanece durante todo el año que tuvieron una exacerbación importante. Aunque sea leve o moderada, no requiere ser la exacerbación severa que las que llevan a los hospitales, pero es una leve o moderada. Y esto es consecuencia de que el paciente con EPOC fallece. Esto está bien estudiado. Este estudio es el EXACO-CB. Es un estudio que midió las exacerbaciones en pacientes con EPOC y su mortalidad cardiovascular. Y esto fue un estudio que nada más Latinoamérica no participó en él, el continente americano sí participó con Estados Unidos y Canadá, después Europa participó con varios países, y Asia con China y con Japón. Pero se conjuntaron una buena N de pacientes, y esto, unos 355.978 pacientes. Y el primer punto era: ¿en qué momento de la exacerbación cardiovascular el paciente comienza a tener mortalidad cardiovascular? Y esos pacientes pueden tener o no una exacerbación grave de la misma o leve o moderada, y pueden tener o no síndrome coronario agudo, EBC, falla cardíaca aguda, aún falla cardíaca con fracción de expulsión conservada, tromboembolismo pulmonar, arritmia, paro cardíaco. ¿En qué momento, hasta qué momento hacían todo esto que cobraba la vida del enfermo? Y si se fijan, el diagnóstico de la población de pacientes comenzaba a partir de los 40 años, porque hoy la EPOC dejó de ser una enfermedad de 60 y más. Hoy la EPOC es de 40 años para arriba, porque la edad de inicio para fumar en México y en Latinoamérica es a los 10 años. No sé en Europa como sea, pero en México a los 10 años comienzan a fumar los niños. Y hay imágenes desgarradoras de niños vapeando hasta con técnica, y desarrollando enfermedades que eran de adultos. Y hoy, a los 40 años, cuando alguien tiene tos, expectoración, disnea, que son los síntomas característicos del EPOC, y tiene antecedentes de tabaquismo, o están fumadores, o son activos, o vapearon, todo para el vapear, nos queda un poquito más de tiempo si el vapeo va a provocar EPOC o no, es un poquito más. Hoy sabemos que el vapeo llega más pronto a cáncer de pulmón que el cigarro convencional, eso es un hecho. Pero para EPOC es falta un poquito más de tiempo, que estoy seguro que lo va a hacer, pero falta. No hay estudios que digan el vapear provoca EPOC, pero seguramente en unos años más, calculo que unos 10, podremos definir ya si el vapear provoca EPOC, que yo estoy seguro que sí. Es cuestión nada más de hacer los estudios correspondientes y de esperar un poquito más de tiempo. Pero a partir de 40 años ya pueden tener EPOC. Y el impacto de observaciones del EPOC va más allá de los pulmones, y esto muchas veces los eventos cardiovasculares agudos se exacerban en el primer mes de la exacerbación y persiste durante todo el año. En ese estudio EXACO-CB se documentó que dependiendo de la gravedad de la exacerbación, ya sea
moderada, grave o cualquier tipo, la mortalidad aumentó, si es grave, en un 85% al primer mes, los primeros 30 días. Aunque el paciente se haya tenido en el hospital y ahí salga adelante y no tuvo ningún problema aparentemente, le damos seguimiento durante el mes y seguramente va a tener alguna complicación cardiovascular que haga que el paciente fallezca. Y si la situación fue moderada, aumentó en un 92%, pero aunque sea cualquiera de las dos, moderada o grave, aumentó en términos generales un 32% la mortalidad cardiovascular. El riesgo de un evento cardiovascular agudo después de cualquier exacerbación se mantuvo vigente durante un año. Y es que por el matrimonio corazón-pulmón no se puede divorciar. Se enferma uno, se enferma el otro, porque los pulmones y corazón son íntimamente vinculados. La EPOC aumenta el riesgo de exacerbaciones en los pacientes. Y la EPOC puede ser un factor de riesgo modificable para enfermedad cardiovascular y su tratamiento debe optimizarse para reducir el riesgo de exacerbaciones, contribuyendo a reducir el riesgo de eventos cardiopulmonares y mortalidad prematura. Esto que puede pasar cuando un paciente con EPOC pasa desapercibido de toda la vida y no llega a tiempo con el médico. Y aunque llega al tiempo con el médico, no se identifica que tiene EPOC porque no se hace espirometría. Y hablamos no estrictamente del daño a nivel del endotelio vascular, sino de todos lados. Por ejemplo, en la gráfica que tienen ahí, la EPOC puede causar, ya sabemos que es una enfermedad inflamatoria, no al grado del asma, pero también enfermedad inflamatoria. Ahí hoy se habla de EPOC eosinofílico, EPOC de inflamación tipo TH2, donde ya comienzan a marcarse ciertos tratamientos con anticuerpos monoclonales para aquellos pacientes que tienen EPOC con eosinófilos arriba de 300, que casi cada vez más se buscan y se encuentran más, y que no responden a la tipo de terapia inhalada que comúnmente manejamos al enfermo con EPOC en estadios GOL 3, GOL 4. La hiperinsuflación comprime el corazón, reduciendo el gasto cardíaco, y por último, lo que nos atañe para esta plática, la hipoxemia. La hipoxemia crónica. La hipoxemia puede conducir a hipertensión pulmonar, grupo 3, y desarrollar falla cardíaca derecha. Cuando un paciente con EPOC llega a estas características, que todo el tiempo estuvo no mal diagnosticado, mal tratado, y él mismo quizás no tuvo apego al tratamiento. Entonces, hoy, cuando veamos un paciente con EPOC, con falla cardíaca derecha, con hipertensión grupo 3, es que hemos fallado como médicos, hemos fallado en el sistema de atención primaria de la salud, porque no debería pasar esto. Si ya tienes EPOC, debes tener el tratamiento y apego al mismo y no llegar a extremos importantes como ya tener el llamado cor pulmonale. Y esta gráfica ahí lo demuestra, ¿no? Déjame ver si puedo pasarla aquí. Tengo que... Bueno, del día 1 al 30 se corrió mucho riesgo, pero se mantuvo durante todo el año de exacerbaciones moderadas, graves y graves. Déjame ver, tengo aquí tengo que señalar aquí algo. A ver si no se me quita la imagen. No se pudo. Y todo el tiempo hay más y más enfermos. Y esto, por ejemplo, en infarto agudo del miocardio, aquellos que tienen EPOC y los que no tienen EPOC. La rayita que está hasta el último, la más elevada, es los pacientes que tienen EPOC, tuvieron un infarto agudo del miocardio. Y los que tienen EPOC, sin EPOC, la rayita de abajo no llegó a elevarse tanto. La incidencia acumulada del primer infarto agudo del miocardio en población de EPOC frente a poblaciones sin EPOC. La EPOC, riesgo cardiopulmonar. Y todavía más allá de este estudio, ni siquiera se dedicó a buscar enfermedad cardiovascular. Es un estudio para investigar enfermedad más pronto de lo que te imaginas. Y entonces, es necesario actuar de manera oportuna y pronta y expedita para tener un buen tratamiento para mis pacientes con EPOC, porque hoy en día el tratamiento para EPOC está más en triple terapia inhalada, a través de esteroide inhalado, un LAVA, muscarina de acción prolongada, y un LAVA, un beta-agonización prolongada, que actúan en los 3 niveles, en inflamación, hiperinsuflación, y cuando hay hipoxemia, el uso de oxígeno. Y que no les cuenten, que no les digan, se va a acostumbrar al oxígeno y se va a hacer adicta al oxígeno. Droga. El oxígeno es un medicamento fundamental, usted lo sabe mejor que yo, para poder subsistir, para poder mejorar
su respiración, para mejorar su ventilación, para mejorar sus niveles de oxígeno en sangre. Y aquellos pacientes con EPOC, GOL 4, que tienen ya uso de oxígeno, que le dicen, no se lo ponga más que por ratitos no sirve de nada. Para que realmente el oxígeno funcione, justamente en el Congreso de Viena de este año se publicó un artículo donde hablaba que 24 horas, 15 horas de oxígeno no son inferiores a 24 horas de oxígeno, usándolo de manera intensa en la enfermedad. Una vez que tienen el diagnóstico, tarda un paciente, ustedes lo saben bien, entre 5 y 7 años, si bien nos va, en que lleguen con el experto en hipertensión pulmonar. Y para tener centro de referencia, que vamos a hablar un poquito más adelante, es un soberano relajo, un pronóstico también muy deleterio para el enfermo. Pero para eso, yo insisto, esto se requiere un manejo multidisciplinario. Si me mandan al paciente, como está aquí en esta imagen, donde en el cuadrito de acá, cuando todavía hay inflamación pulmonar, hay un tiro expulido, ahí podemos hacerle un poquito más cosas, pero cuando el paciente ya llega así, ya en etapa fibrótica de la enfermedad, y luego encima hace hipertensión pulmonar, la cosa se pone ya muy fea para el enfermo porque la mortalidad aumenta demasiado. Y entonces, por eso la idea de manejar interdisciplinariamente este tipo de enfermos con enfermedad intersticial. Y hablamos del neumólogo, hablamos del reumatólogo, y platicando con colegas suyos en México, doctor, me decían, es que a ustedes le llegan casos que a mí no me llegan. A mí me llegan la parte articular, la parte no sistémica, pero no pulmonar, y ustedes ven la parte pulmonar ya de entrada. Y sí, pero si el reumatólogo sabe que el paciente con esclerosis va a hacer hipertensión pulmonar, con lupus puede hacer hipertensión pulmonar, ¿por qué lo prefieres antes? Para tamizarlo, valorarlo y darle seguimiento, tenerlo ya en el radar para poder darle seguimiento, pero no lo hacen, lamentablemente, y se dedican solamente a la parte articular, y lo demás. Y nos me llegan pacientes después ya complicados, con hipertensión pulmonar severa, donde no hay mucho que hacer, ya todos fibróticos. Ah, de veras, el lupus causaba fibrosis pulmonar más. Sí, entonces el manejo debe ser desde antes, interesar a los colegas reumatólogos a que detectan al enfermo. Si bien no se entretengan en eso, tú tienes esclerodermia, pues tú hablar con el experto en hipertensión pulmonar para que te valore y vea que si lo mandas conmigo a tiempo, pues no vas a tener problemas. Igual no te doy tratamiento, pero te doy seguimiento. Hoy sabemos ya qué paciente sí requiere cateterismo, quién no, te doy seguimiento, y si en el momento que comienza a deteriorarte, va el medicamento de elección. Solamente así. Y esto ha tomado el 7º consenso de hipertensión pulmonar. De ahí no se ve muy bien, pues, pero pruebas de función respiratoria, ecocardiograma, y quién no va a cateterismo cardíaco derecho, nos lo dicta el ecocardiograma hecho por un experto en corazón también derecho, porque no todo el mundo le llega al corazón derecho. Digo, el que vende más es izquierdo, ¿sí? Y tenemos izquierdistas, pero también el corazón derecho tiene mucho que decir. Y aquí en Latinoamérica es difícil encontrar, no sé, en México es difícil encontrar alguien que te haga un buen ecocardiograma y alguien que te haga un buen cateterismo derecho, que casi todo el mundo no le entra. El izquierdo vende más, sí, pero en estos tipos de posibilidades, usted lo sabe mejor que yo, tenemos que encontrar a alguien que hacer nuestro grupo multidisciplinario de médico, ecocardiografista y hemodinamista, que nos haga las cosas como deben ser para poder ayudar al enfermo con hipertensión pulmonar. Y entonces, cuando el paciente con hipertensión pulmonar, con fibrosis pulmonar, llega a la consulta, muchos de ellos ya están en etapa final. Por eso, la idea es que iniciando temprano, en base a la evidencia científica, podamos disminuir la progresión de la enfermedad. Sabemos que la fibrosis pulmonar, sobre todo la idiopática, no tiene cura como tal. En las autoinmunes sí, controla la enfermedad autoinmune y la fibrosis se detiene, inclusive hasta hay regeneración pulmonar, pero en las idiopáticas no. Y entonces hay medicamentos como el nintedanib y la pirfenidona, en todo el mundo son los únicos 2 aprobados que disminuyen la progresión de la enfermedad. Si a eso le sumas que el paciente pueda tener hipertensión pulmonar y después cor pulmonar, falla cardíaca derecha, pues hay que sumarle el tratamiento para hipertensión pulmonar, y dentro de las 3 vías que tanto hemos hablado en la mañana, hoy surge esto siempre lo usamos, el sildenafil, pero el sildenafil tiene su nicho específicamente enfermedades de la colágena, autoinmunes. El estudio SUPER habla de lupus, artritis reumatoide, esclerosis sistémica, esclerodermia. Ahí
No demos sildenafil en pacientes con grupo 2 de hipertensión pulmonar, por ejemplo, asociadas a enfermedades cardíacas. No tiene ningún caso. Si lo vas a usar, úsalo ahí, donde está tu nicho. Pero ya recientemente, y en algunos países que son privilegiados, como Colombia y Argentina, ya lo tienen. Los colombianos y argentinos son privilegiados, tienen todos los medicamentos y tienen acceso fácil a ellos en algunos casos. Ellos ya tienen, y creo que total en internet, el treprostinil inhalado. Chile ya lo tiene. Ahora en ALAT, que fue en junio pasado, en Chile se presentó el treprostinil inhalado. Y hay muy buenas referencias específicamente diseñado para pacientes con hipertensión por el grupo 3, aquellos que tienen enfermedades fibrosantes. Esto ya ampliamente estudiado, y el treprostinil inhalado ya también se utilizó en EPOC, no hubo cambio, el estudio fue negativo, y vienen más cosas. Esto, por ejemplo, es el Taivazo, que está en aquel lado, es el nebulizador, que creo que ya muchos lo conocen, y lo que está ahorita en Estados Unidos, y que lo conocí en el ATS en San Diego este año, es el aparatito es un inhalador. Es un cartuchito que se mete ahí, se inhala como si fuera un aspirador de un paciente asmático y se guarda. Es una inhalación cada 8 horas. Esto solamente en Estados Unidos, todavía no está en todo Latinoamérica. Lo que está ahorita es el nebulizador, y próximamente en varios países tendremos ya acceso al treprostinil inhalado. En México no lo hay. Hasta donde sé, creo que nada más Brasil, Argentina, Chile lo llegan a tener en este momento, y en México será hasta el 2026. Y muchos estudios al respecto en varias cosas: sarcoidosis, fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar fibrosante. Treprostinil inhalado tiene un nicho muy interesante en todos esos pacientes que tienen hipertensión pulmonar de este tipo. Y bueno, pues finalmente el comercial. En del 9 al 12 de julio del siguiente año estaremos en nuestro 18 Congreso de ALAT en Cancún. Cancún, la playita, rico. Nos vemos en Cancún el próximo año en el Congreso ALAT, y será un gusto estar allá compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Así que nos alistamos para ir a Cancún, ¿no? Doctor Julio, doctor Gallegos, ahí nos vamos a Cancún todos. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora al almuerzo, por favor, así nos estiramos, comemos y de ahí regresamos. Gracias, doctor Guillermo.